Muy bien, vamos a convocar al estrado, a los panelistas y al señor moderador. Comenzamos con él, con el señor Rogério Arantes, de Ordenamiento de Estructura Fundaria de Brasil. Él va a ser el moderador. Varias ponencias de este primer bloque de la tarde del registro de la propiedad como motor de inclusión y desarrollo. Una de las primeras ponencias va a ser sobre gobernanza, derechos indígenas, afro y mujeres. Eduardo Fabriz, oficial de Agricultura del Centro de Inversión de FAO. Por favor, invitamos a pasar. Y la segunda es la actuación catastral y su incidencia en la matrícula registral. Daniel Ramos, director de Registros de Inmuebles de Uruguay. Vinculación, Comisión Notarial Regional de Trabajo en Catastro y Registro, a cargo del señor Carlos Correa Rojo, notario y miembro de la Comisión Registral de la Comisión de Asuntos Americanos, Unión Internacional del Notariado. Buenas tardes a todos. Começaremos a segunda sessão, bloco 1. Teremos apresentações do senhor Fabrício, oficial de Agricultura do Centro de Inversión de la FAO. Só lembrando que temos 20 minutos para desarrollar a... Ok, bueno, buenas tardes. Soy Fabricio Eduardo. Siempre he tenido un problema de personalidad siendo a la vez mexicano y francés. Aunque mi tarjetita decía de la dominicana, creo que todavía no, esta nacionalidad todavía no me toca. Por respecto a los compañeros de la Dominicana, pedí que me lo cambiaran porque si no van a decir, no reconocemos este ciudadano. Bueno, el tema que me toca presentar hoy, pues no me tocaba. Mi colega Javier Molina, que tenía, digamos, el encargo de hacer un tema similar, pero un poco diferentes, no pudo venir y entonces, bueno, tuve esa gran oportunidad de cambiar un poco el enfoque del tema que tiene en su programa para hablar de algo que conozco mejor, por trabajar en el Centro de Inversión de la FAO, en colaboración en particular con el Banco Mundial y en alguna ocasión con el BID, trabajando en los programas de administración de tierra de Centroamérica en general y también en México. Entonces le voy a presentar ese tema que a mi punto de vista es de gran relevancia en este evento y como FAO estoy también un poco orgulloso de presentar un tema social, quizás el más social de todos los temas de la agenda y creo que es nuestro papel como FAO. Entonces vamos a hablar de los procesos de reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos indígenas que estoy también extendiendo a lo que son las tierras comunales, que en muchos países, y Guatemala es un buen ejemplo, aunque la población, 35% de la población es indígena en Guatemala, existen modalidades de tierras comunales que reúnen tantos a indígenas que fueron desplazados como también a pequeños campesinos, que no llaman como territorios indígenas, pero en la práctica hay una fuerte peso cultural del manejo comunal de las tierras. Entonces, extiendo un poco el tema a esa parte de las tierras comunales. Entonces, les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido, en particular con el Banco Mundial y con alguna iniciativa de la FAO en esta región. Voy a pasar muy rápido sobre el contexto. Yo pienso que ustedes van a tener la oportunidad de tener la presentación, entonces de ver más en detalle la parte que les interesa. Digamos, en los procesos históricos de pérdida de control sobre los territorios, yo me enfocaría, digamos, a los últimos eventos que después de la conquista se refiere mucho al tema municipal. En Centroamérica y también en algunos lugares en México, la creación de los municipios fue, digamos, una amenaza para los territorios y en particular, sobre todo en Guatemala, muchos territorios perdieron el control cuando se crearon los municipios y se volvieron tierras municipales
que en parte después fueron vendidas. Pero insisto en el tema municipal porque en varios países desde el municipio se puede trabajar también ahora el tema de reconocimiento de derecho. Y bueno, últimamente ha habido fuertes presiones sobre las tierras comunales, los territorios indígenas y las tierras que no tienen, digamos, una tenencia muy definidas por empresas mineras, hidroeléctricas, y ese es un tema, digamos, muy nuevos y también que están impactando mucho en la tenencia de la tierra de esos territorios. Bueno, solo para recordar brevemente dónde se ubica en Centroamérica. Aquí no está México, México es mucho más complejo, la parte indígena es también mucho más extensa en el sur y centro, pero para que se den cuenta de que no estamos hablando de pequeñas comunidades, de pequeños territorios, de aspectos que no son relevantes para el tema que nos interesa, sino que realmente en Mesoamérica estamos hablando de territorio extenso que impactan mucho en el manejo del territorio y en el manejo de la propiedad y que tienen un interés bastante significante para la conservación de los recursos naturales. Digamos, no está aquí el mapa, pero podrán ver que donde se mantienen territorios forestales y biodiversidad es en general donde los territorios indígenas tienen cierta fortaleza en tema de tenencia. Resumiendo rápidamente los procesos que influyeron en el reconocimiento y en lo que la tendencia que estamos viendo actualmente. Bueno, primero no hubiera ocurrido nada si los propios indígenas y los pequeños campesinos no se hubieran organizado y no hubieran luchado por sus derechos. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que sin la organización, sin la lucha social de esos pueblos, digamos, los avances actuales no serían posibles. El otro es que creo que la resolución del OIT 169 y el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido enormemente en esa región a fortalecer esos derechos y hacerlos reconocer. Últimamente, digamos, en los 20 últimos años, los procesos de democratización que han ocurrido en Centroamérica, de pacificación, también ha sido un factor muy importante para que ese tipo de derechos territoriales empiecen a ser reconocidos y tomados realmente en cuenta. Hay algunos fallos de la Corte Interamericana de Derecho que fueron importantes en este proceso, como fue, por ejemplo, el caso de Aguastinga en Nicaragua, donde los territorios nicaragüenses indígenas lograron que se reconociera sus derechos sobre el manejo de los recursos que tenían en sus territorios. Y yo creo que eso marcó realmente una lucha y un logro importante para toda la zona. Es importante también mencionar que muchos organismos de cooperación y en particular el Banco Mundial establecieron salvaguardias indígenas que no solamente se refieren a los temas de titulación de tierras, pero que están para los proyectos que impactan esas áreas y los mecanismos a través de los paneles de inspección que permite a los indígenas tener recursos cuando ellos piensan que sus derechos han sido dañados. Y últimamente están algunas iniciativas como las de la FAO y de todos los países que son miembros de la FAO, que son las directrices voluntarios, las cuales tienen, digamos, varios aspectos, varios temas que están ligados con los derechos constitucionarios de los pueblos indígenas y que promueven, digamos, una tenencia segura y equitativa y un acceso a la tierra equitativos. No voy a entrar en los detalles de las directrices voluntarios. Al final de la presentación hay una serie de links con las directrices voluntarios y otros instrumentos desarrollados por la FAO en colaboración con otras organizaciones. Pero las directrices voluntarios empiezan a ser un instrumento que los territorios indígenas están también usando para avanzar en los procesos de reconocimiento de derechos.
No voy a entrar en detalles tampoco en este cuadro, solo para presentar, digamos, dónde ha habido en los últimos 15, 20 años avances en materia de reconocimiento. Yo creo que una parte muy importante fue Honduras, con lo que fue la titulación del área Mezquitas, que era un área que pertenecía al gobierno y que fue ya titulado en favor de 11 territorios. Estamos hablando, creo que mi dato no está bien, de 11 millones de hectáreas, pero de una cantidad enorme de tierra. Igual en Nicaragua, aunque la tierra era, digamos, por ley de los territorios del Atlántico Norte y Sur, el proyecto del Banco Mundial, financiado por el Banco Mundial y por el gobierno de Nicaragua, el PRODEP, ha logrado, digamos, demarcar y titular 17 territorios. Panamá es una historia mucho más complicada. Hubo también proyectos del BID y del banco. Ahí los indígenas hicieron unos recursos al panel de inspección porque pensaba que en ese proceso algunos de sus derechos eran violados. Se interrumpió el proyecto, pero es una fuente de lecciones aprendido bastante importante para ese tipo de proyecto. Guatemala tiene una particularidad por la complejidad de la tenencia de la tierra. Y, como le decía, el aspecto indígena es a veces poco reconocido como tal por la recomposición del territorios, por los desplazamientos de la guerra. Muchos territorios y comunidades son de hecho conformados por diferentes etnias, por gentes que a veces no son indígenas, pero que han mantenido una forma comunal de administrar la tierra, y en ese sentido han habido un avance en Guatemala en el sentido de reconocer la tierra y los derechos desde el punto de vista catastral. Quizás entraré en detalles adelante. Y México, bueno, ha desarrollado un proceso, digamos, muy largo desde la Revolución Mexicana, desde la restitución de la tierra a los indígenas, y en 1992 con un programa que se llamó el PROCEDE, que fue la certificación de esos derechos que a veces no estaban muy claros en el terreno, y llevó a México prácticamente, bueno, aquí tenemos gente del INEGI que sabrá más, pero quizás unos 12, 14 años para poder regularizar, demarcar, asegurar, digamos, esa propiedad de la tierra en los territorios indígenas del país. Ahora, existen varias formas de reconocimiento de esos territorios. No ha habido una sola, digamos, manera de avanzar hasta la seguridad jurídica de esos territorios. Digamos, los que tienen los sistemas más sólidos, a mi punto de vista, son México, Nicaragua y Panamá, que reconocen realmente el dominio colectivo a perpetuidad de los territorios. Está el sistema usado por Costa Rica y por Honduras en algunas áreas, que reconocen el derecho de usufructo sobre tierras y recursos naturales. Era el caso de México antes de 92 también. Es prácticamente una propiedad, pero desde el punto de vista jurídico el Estado sigue siendo de cierta manera el dueño. Están los títulos comunitarios, o vamos a decir intercomunitarios, o de dominio colectivos. Eso existe, digamos, normalmente en toda la legislación donde es posible atribuir una tierra a una colectividad, pero en este caso no se reconoce la comunidad indígena como una figura legal, sino que los pueblos interesados en tener propiedad deben conformar una sociedad, que puede ser una asociación civil, una cooperativa, para poder tener esos derechos colectivos y tener acceso a la propiedad. Está el caso de Guatemala, con lo que es el reconocimiento administrativo de tierras comunales, donde en este caso, para poder avanzar hacia el reconocimiento de que hay derechos colectivos sobre cierto territorio, aunque no podemos decir de quién son esos territorios desde el punto de vista legal o registral, existe una modalidad que permite proteger desde el punto de vista catastral la forma colectiva de manejo del territorio. Es decir, cuando se hace un trabajo catastral en la zona,
es una modalidad para reconocer que ese territorio no puede ser parcelado ni medido por parcelas, sino que constituyen un solo territorio que es manejado desde el punto de vista catastral por una colectividad. Ahora me voy a, digamos, ahora a presentar lo que es un poco los desafíos que hemos encontrado en los proyectos de administración de tierras que tienen un fuerte componente de catastro, de barrido catastral sistemático, de barrido masivos, de formalización masiva de la propiedad, que es también lo que nos comentaron los compañeros de Ecuador hoy, y es también lo que Colombia pretende hacer en los próximos años como parte de los acuerdos de paz. Entonces, un poco cuáles han sido los desafíos que hemos visto de esos proyectos cuando se trata de incorporar el reconocimiento de tierras comunales o de territorios indígenas. Entonces, digamos, las partes positivas que hemos visto en esos programas es que en muchos casos han logrado formalizar los límites existentes. En muchos casos hay territorios, y es el caso de México, el caso también de Colombia, que tienen, digamos, en papel un territorio, pero que en la práctica es muy complicado de saber dónde están los límites. Entonces, los programas de barrido sistemático han contribuido en algunos casos a clarificar la situación en el terreno. Se ha además en algunos casos titulado territorios con diferentes modalidades, como es el caso de Honduras, donde se acaba de titular, digamos, 11 territorios bastante extensos, y se les dio un reconocimiento legal y se metió en el registro de la propiedad todos esos territorios. Esos programas también de barridos han permitido movilizar a los pueblos indígenas para reanudar un diálogo con el gobierno. Eso es por lo menos lo que pasó en Panamá con el proyecto del banco. Si bien hubo cierta diferencia, el proyecto ha permitido que se generara una discusión, un diálogo con el gobierno sobre ese tema. En algunos casos los proyectos han participado en la zonificación interna de esos territorios. Si bien no hay un parcelamiento y un reconocimiento de cada parcela dentro de esos territorios, cuando los indígenas o los pobladores están interesados, se puede trabajar sobre un tipo de catastro internas, que también puede ser una zonificación para el uso del suelo, y en algunos de esos casos hemos usado, por ejemplo, en Guatemala, algunos software abiertos con los que trabaja la FAO, que se llaman OpenTenure, para crear un catastro interno de esos territorios. Es todavía iniciativas pilotos, pero que hemos visto que interesa mucho a los pueblos. Ahora, los riesgos que hemos percibido y que hemos vivido también en esos procesos de barridos sistemáticos ha sido la poca capacidad de empresas privadas que muchas veces son contratados para realizar esos trabajos para poder entrar en un diálogo con algunos pueblos que dicen no, pero aquí no hay parcela, aquí es un territorio comunal. En algunos países esos territorios comunales son reconocidos en el papel, pero en la mayoría de los casos existen muchos vacíos, muchas demandas que no han sido cumplidos o que no sabemos si son reales o no reales. Entonces las empresas que entran en un territorio de ese tipo, donde hay cierta incertidumbre sobre los derechos de tenencias colectivas, en general no tienen la paciencia de decir, no, pues vamos a hacer una concertación, discutir, y muchas veces, y eso ha pasado mucho en Guatemala, por ejemplo, convencen a los pobladores de que es mejor que cada quien tenga su certificado catastral. Y algunas veces la gente se convence sin darse cuenta de cuál es el alcance real de esta decisión, que después genera conflictos. En el mismo sentido, no siempre se visualiza la necesidad de llevar a cabo los concesos libro previo informados para que una población pueda decidir en todo conocimiento y con el consenso de sus pobladores cuál es el estatus de esas tierras, si esas tierras son comunales o si es una comunidad que pertenece a un territorio vecinos pero que no está conectados. Entonces, esas modalidades son importantes, pero muchas veces no se ve la necesidad. Eso, por ejemplo, pasó en Petén, en Guatemala, donde se decía, no, aquí no hay tierra indígena. Pero aquí había muchos indígenas en Petén que se habían reubicado, digamos, en Petén y habían establecido modalidades comunales, no quiero decir colectivas, modalidades comunales de gestión,
y cuando pasó el catastro no se les reconoció. Sí, existen también países donde no queda mucha claridad sobre cómo registrar una tierra a nombre de una colectividad. Ese es el caso de Guatemala, pero también en ciertos lugares de Nicaragua, donde, digamos, están obligados a crear una asociación civil, una cooperativa para la que se le reconocen esos derechos, y esto violenta un poco las formas de organización y gobernanzas locales. Y cuando vienen los barridos se quieren hacer las cosas rápidas, entonces le dice a la gente, no, organícense en cooperativa, organícense en asociaciones civiles y así vamos a poder registrar sus tierras, y eso posponen los conflictos después cuando se tratan de administrar esas figuras legales que en realidad no corresponden a los sistemas tradicionales. Y algunas veces hay que reconocer que los mismos territorios o comunidades tienen conflictos internos bastante fuertes, y cuando no existen representatividad, gobernanzas, reglas, resulta también muy complicado y a veces violentan los procesos tratar de hacer las cosas rápido porque hay un contrato de barrido y hay que terminar, y entonces organícense. Entonces concluiría con las lecciones aprendidas y un poco recomendaciones sobre esos temas. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, entonces en 5 minutos, menos de 5 minutos termino. Entonces, esos procesos de reconocimientos hay que considerar que van a haber conflictos. Esos conflictos no hay que pensar que es una cosa mala, sino que es algo que existe y que hay que tomar en cuenta y que uno no puede negar. Entonces, en esa situación, como parte de las buenas prácticas de gobernanza, los países deben organizar mecanismos de resolución de conflictos y no decir, no, vamos a capacitar a los indígenas para que resuelvan sus conflictos, lo cual es bueno, pero no es suficiente. Debe haber instancias de gobiernos que de manera responsables participan en los procesos de resolución de conflictos, que puede ser entre territorios, pero también entre territorios y terceros, o territorios y algunos vecinos privados. Entonces, ese es un punto fundamental. No se deberían empezar esos procesos de barrido si no están acompañados de procesos institucionales de resolución de conflictos. Los procesos de concertación con los pueblos indígenas o con, digamos, las tierras comunales deben ser también establecidos a varios niveles. Se debe discutir a nivel de país, se debe discutir a nivel de departamento y muchas veces se debe discutir a nivel de municipios. Los procesos catastrales y registrales son hablar en chino, como decimos en México. Realmente para mucho de la población no se entiende qué quiere decir tener una parcela catastral, no se entiende qué quiere decir tener una parcela regular o irregular. Algunas veces la gente dice, no, pero tu parcela es irregular, y dice, sí, pero es porque no está bien cuadrada. Digamos, la gente tiende a confundirse muchos, entonces requiere realmente un trabajo de concertación, de capacitación antes de empezar un barrido en un territorio donde sabemos que vamos a encontrar tierras comunales o territorios indígenas. En algunos lugares, por ejemplo, recomiendo yo para Colombia, no deberían utilizar un enfoque sistemático en lugar donde sabemos que vamos a encontrar conflicto y donde vamos a encontrar territorios indígenas que no están claramente definidos, que están todavía, digamos, en demandas. Entonces ahí se debería primero trabajar en delimitar esas áreas y luego entrar en un barrido sistemático. Entonces el barrido sistemático no es, digamos, algo que debemos usar en todas las formas y en todos los territorios, sino que es un instrumento que se debe adaptar un poco a la situación. Ahora la tendencia ha sido cada vez más a hacer titulación de territorio y no de comunidades. Eso puede tener una explicación cultural, porque hay digamos, comunidades indígenas que estiman que viven en un solo territorio, pero muchas veces también esos procesos han generado conflictos porque se tiene que crear órganos de representación de esos territorios que van más allá de la representación comunal que sigue siendo, digamos, normalmente la organización de base. Entonces, entrar en esos procesos y titular de forma territorial es más económico, es más rápido,
pero implica un fuerte trabajo de gobernanza a nivel de esos territorios. Y puede ser también una buena ocasión para trabajar con los pueblos y ayudarles con sus reglamentos internos, con la planificación del uso del territorio y también en el tema de la participación de las mujeres en las tomas de decisión. Entonces, en algunos casos, trabajar la parte de gobernanza en un territorio que va a ser titulado ha resultado de forma positiva cuando es llevado a cabo con personas, digamos, que conocen el tema. Eso es lo que estaba comentando y concluiría diciendo que los procesos de consentimiento libre, previo e informado son muy importantes en la mayoría de los casos donde se pretende titular comunidades o territorios que no tienen, digamos, una gobernanza fuerte y un reconocimiento externo formalizados. Y eso no hay recetas. Realmente entender quiénes son los interlocutores de los territorios, de las comunidades, cuál es su representatividad, cómo vamos a llevar este proceso, cómo vamos a reconocer mutuamente la autoridad local y la autoridad de la institución. Es un proceso que se debe negociar y aunque al final le voy a presentar algunas guías sobre ese tema, realmente lo que se requiere es trabajar con expertos sociales y planificar un proceso de consultas y no venir imponiendo algunas reglas. Termino sobre estos y solo, bueno, no voy a hacer la lista, pero mencionarle que al final de la presentación hay una serie de materiales publicados por la FAO y otros que pueden guiar un poco sobre ese tema. Gracias. Gracias, Fabrício. Muito bem. Importante também citar que ano passado o CPCI propôs uma capacitação entre cadastro e diretrizes voluntárias que se realizou em Brasília, Salvador. Muito rico as informações. Isso estará aberto para todos os países que los queiram. Agora partiremos para a ponência de senhor Daniel Ramos, diretor de Registro de Imóveis de Uruguay. Bueno, buenas tardes. Espero estén disfrutando un poco de esta visita a Montevideo. Me cumple también ser país anfitrión. Y en ese sentido deseo que estén disfrutando un día muy atípico, mucho calor, pero la tardecita montevideana se suele poner lindo. El tema que me convoca hoy es la actualización catastral y su incidencia en la matrícula registral. Nos vamos a apartar un poco de los temas estrictamente catastrales para vincularnos a un tema registral de registros públicos, que justamente tiene su fundamento en la situación dada porque hay una realidad física, hay una realidad catastral y hay una realidad registral. Realidad física, dato catastrado y dato registrado. Bueno, nuestra ponencia se fundamenta en que existen relaciones jurídicas entre particulares que es necesario proteger y amparar, y también a su vez hay políticas el Estado en el ejercicio en la ejecución de sus políticas ha demostrado que cada vez es más necesario contar con datos precisos sobre la descripción de los bienes e identificación de las titularidades de los mismos. O sea, nosotros necesitamos amparar a los actores jurídicos participantes en una relación jurídica como pueden ser los particulares, el impacto que crea esa relación como asimismo las relaciones jurídicas entre los particulares y el Estado. Desde el punto de vista estatal, lo justifica el desarrollo de políticas sociales de ordenamiento territorial como es la reciente ley del año 2006, que ya se encuentra instrumentada, la ley 18.308, políticas de gestión financiera como puede ser
la determinación de los avalúos económicos de los bienes, las leyes de inclusión financiera, fomento de la inversión y el crédito, como puede ser el tema de los préstamos con garantías hipotecarias, la cooperación judicial y la seguridad jurídica. Justamente todas estas políticas tienen como referencia bienes inmuebles, en lo que a nosotros nos respecta debatir, bienes inmuebles que son un elemento de base fundamental para la toma de decisiones. El dato catastral en materia inmobiliaria sin duda constituye un elemento de identificación fundamental para la representación del derecho de propiedad y el registro es sin duda el instrumento que da seguridad al tráfico jurídico con oponibilidad erga omnes. El dato catastral, la actividad técnica por excelencia que realiza la Dirección Nacional de Catastro, nos permite a nosotros, registros, plasmar en nuestra base de datos la representación del derecho de propiedad. Y a la medida que nosotros inscribimos un acto jurídico en base a esa determinación precisa del inmueble, le podemos dar oponibilidad erga omnes, que se llama, lo que es dar una protección, amparar al titular del derecho de forma inequívoca, de forma tal que no se sienta afectado o perturbado en el ejercicio del derecho de propiedad. La matriculación, un concepto típicamente registral, implica tener un elemento de identificación en materia inmobiliaria que es inequívoco, porque lo distinguimos de uno y de otro. Yo soy propietario del bien 1, tú eres el propietario del bien 2, pero la configuración, quien en realidad lo determina es catastro en cuanto a la superficie, la medición lineal, etcétera, permite llegar a una conclusión de determinación del derecho de propiedad. Lo tenemos preciso, lo tenemos identificado y lo hacemos a través de la matrícula. La matrícula, que significa toda una innovación en materia registral, porque justamente antes teníamos las inscripciones de actos y negocios jurídicos diseminados por todos los libros de inscripción, ahora todos los actos jurídicos, todo ese historial jurídico lo tenemos concentrado en un único elemento, tomando como referencia la base catastral. Analicemos ahora, a nuestro entender, una relación, este binomio, esta relación sinérgica, si se quiere, que es el vínculo existente entre la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección General de Registro. Vemos que hay aspectos comunes. Ambos integran el Estado. Integran el Estado cada uno dentro con competencias bien definidas y cada uno con visiones, si se quiere, un poco parecidas, pero con competencias bien definidas que permiten al Estado, nuestra persona jurídica mayor, efectuar una planificación estratégica a los efectos de hacer un Estado eficaz y eficiente que le permita tomar todas las decisiones que van a impactar en el mundo de los particulares. Como tales, son servicios públicos que protegen el interés general y contribuyen a las políticas de Estado. Un punto importante en este vínculo que existe entre estos aspectos comunes que tienen la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros es la certeza como un valor incorporado en su visión y en su misión. La certeza es fundamental en este tipo de organismos porque, como ya lo decíamos, sin tener la determinación se nos puede generar una confusión en la titularidad de los bienes. Por ejemplo, quien se encarga de la determinación va a ser la oficina de catastro. Quien se encarga de aclarar la propiedad, informar de las afectaciones, de las restricciones del derecho de propiedad, va a ser el registro. Entonces, ambas instituciones son muy celosas de este valor porque justamente tienen que procurar y difundirlo. Y el punto número 4, como aspecto común también, que la visión de cada organismo se nutre de un fuerte componente tecnológico. Es de destacar los altos requerimientos que se deben de obtener para lograr el cometido de estas instituciones, que son los requerimientos tecnológicos dados por la informática, dados por la matemática en el caso de catastro,
y dados también por la informática y por el conocimiento jurídico, lo que determina, siempre que consideramos al derecho como una ciencia, como una técnica, lo que determina poder desarrollar los cometidos. Aspectos complementarios. Y acá entramos también a un concepto que para el derecho registral es fundamental, el principio de determinación. La competencia de la Dirección Nacional de Catastro contribuye a sustentar el principio de determinación del derecho registral inmobiliario por cuanto facilita la real identificación del objeto del acto inscribible y en consecuencia ampara en forma eficaz al titular del derecho. Es un principio muy propio del derecho registral que refiere al principio de determinación. Es importante que el objeto, el sujeto y el derecho estén determinados. A través de catastro logramos determinar el objeto, lo que justamente cumple en parte lo que es el principio de determinación. Determinando el objeto yo puedo realizar el acto inscribible y con el acto inscribible yo determino quién es su titular. Y reitero, lo informamos en forma inequívoca. El registro es la verdad oficial que informa a la Dirección Nacional de Catastro sobre quiénes son los sujetos legitimados para realizar las modificaciones catastrales que correspondan efectuarse de acuerdo a la normativa vigente. Toda modificación catastral que implique actividad de los particulares o que de alguna forma tenga que ver con políticas de Estado, de alguna forma está sustentada por la titularidad de los bienes. ¿Y quién más sino el registro el que está en condiciones de brindar esa información y registro toma de catastro ese dato relevante? En consecuencia, concluimos en este aspecto, ambas hacen posible un Estado de Derecho, la gobernanza, evitando el fraude y minimizando los riesgos de situaciones de conflicto. Un catastro donde incurra en una imprecisión de determinar bien un solar, una fracción, puede determinar un error que puede dar lugar, por lo general, a un fraude, a un tipo de negocio. El Estado, en cuanto a oficina protectora de los intereses generales, tiene que velar por tener un catastro preciso y un registro que dé oponibilidad, que informe de esas situaciones jurídicas, el que se considera como la verdad oficial. A continuación, en esta breve ponencia, queremos hacer un resumen de esta evolución, de esta simbiosis, de esta relación sinérgica que se da entre catastro y registro, o entre registro y catastro, justamente para determinar en las conclusiones de nuestra ponencia que esto es un proceso que lleva, si se quiere, proceso histórico, que data desde mucho tiempo y que está en una etapa que es necesario potenciar. Como decíamos hoy, se caracteriza por tener un desarrollo evolutivo sustentado en bases científicas las que desarrollaba catastro y bases científicas las del registro. En suma, se trata de una relación sinérgica. No es que se trate de sumar y decir que 1 más 1 son 2, no. El catastro junto con registro y registro junto con catastro generan un producto de seguridad jurídica, de determinación de los bienes, que termina impactando en la sociedad en su conjunto. El primer dato de la realidad que tenemos es la obligación de actuar con plano inscripto. Primero referido a bienes rurales desde el año 44 y a bienes urbanos desde el año 1960. El plano inscripto es, como ustedes saben, es el relevamiento efectuado en nuestro país por un agrimensor y que tiene que cumplir determinados requisitos técnicos y que cuenta con la participación de catastro, que de alguna forma ya nos están dando la pauta de la certeza de los requisitos que tiene que cumplir ese relevamiento para poder formar parte o ser parte del objeto del acto inscribible. Y la innovación
en el año 1997 de la matrícula registral. Lo que hablábamos hoy es la concentración de ese elemento único que si yo tengo la foto de bien, tengo el dato catastrado y tengo el dato registrado, yo estoy configurando una matrícula cuya finalidad es dar seguridad al tráfico jurídico. El punto 2 que demostramos en este avance, en esta evolución, es la creación de localidades y secciones catastrales. El artículo 84 de la Ley 16.462 del año 1994 es sin duda una norma presupuestal muy significativa porque le asigna competencia conjunta a dos órganos, la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros, para crear secciones o localidades catastrales. ¿Para qué? Para tener como referencia a la Dirección Nacional de Catastro, incluirlas en las cédulas catastrales y el registro como una distribución de competencia a los efectos de la descentralización del registro inmobiliario. No olviden que en nuestro registro hay uno por cada departamento, en el departamento de Canelones hay 3, y nuestras competencias están determinadas por las secciones o localidades catastrales, que antes del 94 en ocasiones se tornaba complicado, a veces un tanto confuso, porque dependía de elementos ajenos al registro, como pueden ser secciones judiciales, las cuales podían tener un cambio de configuración y ese dato, esa distribución de competencia incidía en forma negativa para el registro. Conformación alfanumérica de la matrícula registral. La matrícula registral, el número de identificación de la matrícula, es un número que lo asigna el sistema registral a los efectos de determinar el número de matrícula registral y tener la concreta identificación de sus titulares. El sistema registral puede determinar un número independiente de la matrícula. Pero ¿qué hizo la ley registral en este caso? En este caso la ley registral confió en el dato catastral y elaboró una conformación alfanumérica. La conformación está dada que a los efectos de su matriculación cada inmueble se identificará por el departamento, la división política que tenemos el Estado, sección o localidad catastral, que es la que asignan en forma conjunta catastro y registro, y el número de padrón asignado por la Dirección Nacional de Catastro. Acá vemos la confianza que hizo Registros en la Dirección Nacional de Catastro en considerar que su número de matrícula, uno de los elementos fundamentales, el número de padrón, lo toma del que le asigna la Dirección General de Catastro. Comunicaciones directas, el punto número 4 para demostrar esta evolución, esta simbiosis que se da entre catastro y registro. Las comunicaciones directas entre catastro y el registro. El artículo 17 de la Ley 16.871 establece que todo acto o hecho que afecte el estado catastral de bienes inmuebles que se inscriba en la Dirección Nacional de Catastro o en sus oficinas deberá ser comunicado por estas al registro de la propiedad inmueble correspondiente. ¿Por qué? Porque justamente nosotros estamos haciendo fe en el organismo oficial que nos está asignando el número de padrón, que nos está pidiendo la cédula catastral, que es el documento por excelencia que manejamos los escribanos a los efectos de la determinación gráfica, nos está diciendo la superficie y toda modificación catastro de alguna forma tiene que plasmarla. Esa conexión entre catastro y registro es lo que hace posible que se concrete ese trinomio de realidad física, dato catastral y dato registral. Entonces, esta ley lo estableció como una obligación a Catastro que comunique cualquier modificación catastral a la Dirección General de Registro. No se olviden que nosotros creamos la matrícula con una cédula catastral, el documento que expedía la Dirección General de Registro. Luego, si tiene variantes, nosotros de alguna forma tenemos que tener comunicada esa modificación.
Entonces, ahí la ley encomienda a Catastro que Catastro comunique a Registro esa modificación catastral. La matrícula de propiedad horizontal. Sea para la creación o supresión de la propiedad horizontal, el registro informa el nuevo estatuto en base a los planos registrados, una vez más, en Catastro a través de los diversos regímenes. Como ustedes saben, el régimen de propiedad horizontal se aplica fundamentalmente en las zonas urbanas y significa pasar de un régimen de propiedad común a un régimen de propiedad por pisos o un régimen de propiedad horizontal. Registro, de alguna forma, tiene que tomar conocimiento de eso y lo que hace Registro es abrir una matrícula de propiedad horizontal donde consigna los datos del plano de fraccionamiento, donde establece el reglamento de copropiedad, el estatuto que va a regular las relaciones entre los copropietarios y demás datos de interés de determinación de los bienes. Y tenemos varios regímenes, no quiero aburrir con esto porque esto es un tema jurídico y acá no se trata de eso. La ley 10.751, que organiza la ley madre de propiedad horizontal, que puede existir incluso no estar normado por un estatuto entre copropietarios, si se habilita el edificio y se inscribe en Catastro el plano, ese plano de la 10.751, si no hay reglamento de copropiedad, lo aclaro, debe inscribirse en la Dirección General de Registros. Fíjense que el plano, tal cual como fue inscripto en Catastro, se inscribe en registros a los efectos de ¿qué? No es a los efectos de un doble trámite, es a los efectos de lograr una oponibilidad erga omnes. Está siendo oponible nada menos que el régimen de propiedad horizontal. La confianza de registros en Catastros otra vez permite la proyección de los efectos de ese régimen de propiedad horizontal hacia la generalidad de la comunidad. Y como innovaciones, que acá la participación de Catastro es muy relevante, las incorporaciones por las leyes 14.261, 13.870, 16.760 y 18.795, legislaciones que permiten de alguna forma incorporar edificios que no cumplan con todo el requisito de la propiedad horizontal, acá Catastro tiene una intervención fundamental. Primero registra el plano, el notario otorga el reglamento y el registro inscribe ese reglamento en base a ese plano, y a los derechos y obligaciones que determinan los propietarios. En realidad, acá la intervención es pura, si nos referimos a instituciones oficiales, interviene nada más que Catastro y Registro. Con eso nosotros ya podemos tener la propiedad horizontal. Y nuestras conclusiones es que existe una evolución histórica y técnico-jurídica fundamentada en las necesidades de los particulares y las políticas del Estado, que demuestra la existencia de una coordinación de las competencias entre la Dirección Nacional de Catastro y la DGR, la que es imperioso potenciar en una sociedad moderna. Cada vez más las relaciones jurídicas son más complejas, cada vez más es necesario determinar fielmente el inmueble, la configuración física del inmueble. Cada vez más los particulares acuden al registro a buscar protección jurídica. Actualmente este relacionamiento tecnológico entre ambas instituciones es parcial. Aquí vengo a decir que hay un debe, generalmente ligado a un sistema público de información. Como se demostró hoy en AGESIP, en la charla de la mañana, nosotros esa convergencia que se quería lograr entre Catastro y Registro, apenas estamos en el segundo escalón, diría yo. Falta interactuar de alguna forma, que las bases catastrales ingresen en tiempo real, profundizando la utilización de tecnologías de información y comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Agora vamos a charlar a ponencia de Dr. Carlos Correa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Aquí hay dos cosas que quiero comentar. La primera, que me acuerdo del oso polar, aquel que
Una persona se fue al África a cazar y entonces llega con su hijo y le platica que cómo le fue. No, pues muy bien. ¿Y qué encontraste? No, pues venados. No, pues que elefantes. Y entonces dice el niño, hombre, qué bueno. Y después dice el señor, dice, y también vi osos polares. El niño dice, ¿osos polares en África? ¿Y qué estaba haciendo ahí? Justamente es lo que yo me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Porque veo que todo el mundo habla de cuestiones muy técnicas, con una gran sapiencia, con un gran conocimiento de las cuestiones registrales y catastrales. Yo soy notario, tengo el oficio de notario y pertenezco, en México como país tenemos 32 entidades que un poco platicaban de las jurisdicciones y demás. Nosotros también tuvimos algún tiempo esa parte. De estos 32 estados del país, tenemos 32 leyes notariales, 32 registros públicos, 32 leyes catastrales, y estamos hablando de cerca de 110 millones de personas. De manera que la problemática resulta muy interesante. Pero independientemente de esta afiliación nacionalista mexicana chilanga, hay una agrupación internacional que está formada por países, ni siquiera por notarios, sino por países. La mayoría de los países tienen un colegio nacional y este colegio nacional forma parte de esta Unión Internacional del Notariado Latino. De manera que México como país, Uruguay, Argentina, prácticamente toda Latinoamérica forma parte de esta Unión Internacional del Notariado Latino. Y aproximadamente el 65% de la población mundial se rige por cuestiones notariales idénticas, yo diría, que en Uruguay, que en Brasil, que en muchos lugares. De manera que esta cuestión de estar aquí, justamente nos han pedido que platiquemos un poco nosotros como Unión Internacional. Debo decirles que hay una comisión de asuntos americanos y justamente esta comisión de asuntos americanos es la que Mike nos hizo favor de convocar y al cual agradecemos muchísimo porque finalmente creo yo que nos une muchas cuestiones en común. Y esa era la segunda, pues no sé cómo llamarle, queja frente a Mike. Y qué bueno que ya regresó porque aquí dice Carlos Correa Rojo, participante internacional. Lo cual no es cierto, me siento en casa. Me siento en casa, de manera que le reclamo muy fuertemente esta situación, porque créanme que lo que se ha estado platicando aquí un poco, lo hemos vivido de tiempo atrás. Pero concretamente lo que nos piden que platiquemos un poco es esto. Esta Comisión de Asuntos Americanos pues realmente acaba de crear la Comisión de Registros Públicos, tiene muy poco de haberse implementado, pero por supuesto el trabajo que se viene desarrollando ya venía de tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora se acaba de oficializar y finalmente se crea ya la Comisión de Registros Públicos en la Comisión de Asuntos Americanos. Y esa es la razón por la que nos han invitado. Y nos piden justamente que platiquemos un poco de la vinculación que hay entre catastro y registro de la propiedad. Seguramente muchos de ustedes saben que el notario es una persona que fundamentalmente, antes a lo mejor no, pero hoy sí, tiene que ser abogado. Se supone que tiene que conocer las leyes en todo lo que va. Y finalmente es un fiel intérprete de todas las disposiciones del derecho positivo mexicano, uruguayo, argentino, en fin, lugar donde sea notario. De manera que este notario pues es alguien que se especializa y concretamente en materia catastral y en materia registral. Finalmente, también decía yo que no me suena raro porque se habla, por ejemplo, de los registros públicos de la propiedad.
Más o menos yo les podría decir que el registro público de la propiedad en Latinoamérica, en el Caribe, se crea después de los 1870, por ahí andamos por esas fechas, en que se crean prácticamente todos los registros públicos de Latinoamérica. Por supuesto, siempre hay sus propias características del lugar donde se ubique, pero finalmente nosotros, hablo de Latinoamérica, no nos parece extraño cuando hablamos de la ley hipotecaria. Este antecedente de la ley hipotecaria es justamente porque los españoles nos heredan esta función y entonces a los españoles como que no les hacía mucho sentido lo del registro público. Más bien el español lo que buscaba era la comercialización, cuánto vale tu propiedad, cuánto puedo hacer negocio contigo, y finalmente si eres el dueño o no eres el dueño, pues no resultaba tan importante, y mucho menos en poblaciones pequeñas. Seguramente de donde ustedes viven, sí, en la esquina del lado izquierdo vive Doña María y del lado derecho está el árbol grande y está la piedra color de rosa. Era como se identificaban las propiedades. De manera que los registros públicos, pues al no haber una necesidad imperiosa, pues no se crea. Finalmente hay un antecedente por ahí que yo es lo que digo, que crea los registros públicos del país. Llega Maximiliano de Habsburgo y lo reciben de Veracruz y va caminando y ve todo aquello agreste, ríos, mares, y dice, ¿y esto de quién es? Pues es del pueblo. ¿Y cuál pueblo? Entonces no había ni propietarios, ni pueblo, ni nada. Y entonces él hace una expresión, dice, caray, valdría la pena buscar la manera de cómo crear pues alguna ley o algunos registros públicos. ¿Por qué no creamos el gran registro público nacional? No le hacen caso porque Juárez pues le pega y le da, pero Juárez sí crea el registro público de la propiedad. Es decir, le piratea la idea a Maximiliano y lo crea con mucha puntualidad. Hay que recordar que Juárez, bueno, tuvo todas las profesiones habidas y por haber, político, abogado. Quienes conocen a Juárez saben de qué estoy hablando. Y entonces él crea el registro público y de ahí empiezan prácticamente las 32 entidades a tener el mismo concepto. Excepción hecha de la Baja California y de mi paisano de Quintana Roo, que bueno, eran poblaciones pequeñas que de acuerdo con la población no necesitaban de un registro público. De hecho, ni siquiera necesitaban de notario. Por eso es que cuando señalaba usted de las jurisdicciones, pues era por eso, porque no había suficiente población y en lugar de actuar un notario actuaba el presidente municipal, el jefe del encargado, no sé quién actuaba. De manera que esa parte del notario se empieza a vincular de manera muy importante con el registro público de la propiedad. De hecho, en México como país, el primer registrador fue un notario. ¿Por qué? Pues justamente porque era quienes tenía la mayor cercanía con las cuestiones registrales. Decía yo que España nos hereda la cuestión de las hipotecas. Había notarios de hipotecas. Y entonces cada vez que nosotros teníamos necesidad de consultar si un bien tenía algún gravamen, íbamos con ese listado de notarios de hipotecas. Y entonces hacíamos el recuento. A pesar de que ya existía el registro público de la propiedad en la sección de hipotecas, pero la verdad es que nadie le hacía caso. Fue hasta que llegó el general Porfirio Díaz y dijo, momentito, ahora sí vamos a tener un registro de veras. Y entonces se crea justamente la sección de las hipotecas. Pero Juárez también ya había creado la ley predial, que es justamente de lo que hemos estado escuchando. Es decir, estas leyes prediales eran o son el antecedente de los catastros públicos, porque finalmente la ley predial, como todas las leyes, pues evidentemente lo que buscan es recaudar lo más que sea posible. De manera que hoy se llama catastro, antes era la ley predial. Quiere decir que hoy es lo mismo, pero pues ahora le llamamos de otra forma. Antes lo hacíamos en libros, hoy lo hacemos telemáticamente.
Antes no era abogado, hoy para ser registrador tienes que ser abogado. Es decir, las cosas han ido superándose. De manera que cuando nosotros empezamos, y me refiero a nosotros como notarios, les decía yo que hay un colegio nacional, muchos, empezamos a trabajar un poco esta idea de la vinculación de registros públicos con catastros. Y nos dimos cuenta que hay muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que lo tienen ya muy integrado, lo tienen ya muy trabajado, y para nosotros pues realmente resultaba un problema muy grave, me refiero a México como país, esta vinculación. Y claro, nos dimos cuenta que el problema realmente era político, jurídico y económico. Entonces, evidentemente en lo político, como los registros públicos son estatales, como el catastro es estatal, como todas las partes son absolutamente locales, los gobernadores de los estados pues finalmente les quitan ciertos impuestos o ciertos porcentajes, y entonces ahí hay como que una problemática de no soltar un poco la parte del registro público. En catastro ni se diga. Catastro, y también es algo que hicimos, un trabajo serio que hicimos, es que catastro depende de finanzas, depende de la jurídica, depende de no sé qué, o sea, de todas las áreas que ustedes se pueden imaginar en los 32 estados de la República, dependen los catastros. De manera que en la mañana yo escuchaba una ponencia muy interesante donde decía que nos hacía falta vinculación. Y realmente yo creo que el punto central es ese, la vinculación, porque tenemos todos los elementos. De manera que nosotros como notariado empezamos a trabajar justamente en esta parte de las vinculaciones. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hoy en México como país prácticamente todos los notarios tenemos firma electrónica. No sé cómo le llamen aquí, pero allá le ponían la fea, la firma electrónica avanzada. Y todos lo trabajamos. Nosotros tenemos una Secretaría de Hacienda y tiene un organismo descentralizado que se llama el Sistema de Administración Tributaria. Todos los notarios necesariamente estamos inscritos en este Sistema de Administración Tributaria para efecto del pago de los impuestos federales. Y claro, los gobiernos de la ciudad, aquí viene un digno representante del gobierno de la Ciudad de México, dijeron, pues de aquí soy. Entonces se montaron a la plataforma del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque el gobernador dijo, ¿y yo en qué libro leo? Pues las participaciones federales no llegaban sino hasta que el gobierno en turno se les pegaba la gana. Pero hoy tenemos una comisión, un consejo de gobernadores, la CONAGO, Comisión Nacional de Gobernadores, donde dice el presidente, espérame, a mí me das la parte que me corresponde. Entonces, hoy nosotros, como notarios, le pagamos al fisco federal y al fisco local. Entonces, primer paso importante para vincularnos en las adquisiciones, en las transacciones inmobiliarias, de cómo enterar impuestos federales, básicamente. ¿Y qué pasaba con los impuestos locales? Pues realmente era un problema muy serio porque todo lo hacíamos a mano, todo lo hacíamos mecánicamente, de manera que la recaudación de los impuestos pero súper lenta. Nos montamos a este mismo sistema de administración tributaria y hoy nosotros podemos pagar los impuestos en línea. Yo tengo una chequera vinculada con la Secretaría de Hacienda, de Finanzas en este caso, y automáticamente hago la transmisión de los impuestos respectivos. Quiere decir que ya voy en una segunda o tercera escala de coordinación, tanto federal como local. El tercer gran punto era el registro público de la propiedad. Es decir, cómo nosotros nos vinculamos con el registro público de la propiedad. Decía yo que somos 32 entidades federativas, yo calculo que como 18, 19 entidades hoy lo hacen telemáticamente, es decir, la vinculación que tenemos con el registro público es de manera telemática. Y entonces presentamos el documento y pagamos los impuestos de manera telemática. Entonces quiere decir que ya tenemos una vinculación un poquito más seria con relación a esto. Por supuesto, debo decirles que todo esto lo empezamos a hacer
con entidades del país, las más pequeñas, como Colima, como Morelos. ¿Por qué? Porque el número de operaciones que tienen mensualmente, pues realmente son poquitas. Entonces eso nos fue permitiendo un poco ir al acierto y al error. Pero, ¿cuál es el papel del notario? Bueno, pues casi nada. El notario es el responsable por todo y para todo. Quiere decir que si el notario se equivocó, tiene que pagar, si pagó mal, doble pago. Si no pagó a tiempo, multas. Hace un rato decían en la comida justamente que el notario tiene grandes cargas administrativas y fiscales. Sí, pero siempre lo ha sido, no es algo de hoy, eso es de hace 150 años. Por eso es que el notariado pues, más o menos está acostumbrado a este tipo de cuestiones. El grave problema que se nos daba era justamente la vinculación con la situación catastral. Y entonces lo que hicimos fue, nos reunimos con un grupo de evaluadores y el gobierno de la ciudad y buscamos que estos evaluadores tuvieran una certificación. De manera que no es cualquier evaluador, sino es alguien autorizado por el gobierno, en este caso de la ciudad, para poder hacer los avalúos. Y el evaluador sube telemáticamente su avalúo y nosotros nos respaldamos en ello. Pero, ¿qué significa el avalúo? Lo que decía el señor director, el plano ortográfico, las medidas, las colindancias, en fin, todos estos tipos de trabajos que en la comida me decían, es que tú, notario, te llevo la escritura y no checas si coincide lo físico con lo jurídico. La respuesta es no, porque hay un personaje llamado evaluador que justamente es el responsable de ello. Entonces, esa parte ya la compartimos un poco con los evaluadores. Hoy día hay algunas entidades del país que ya no requieren avalúo, porque los trabajos catastrales están tan avanzados que hoy el monto del valor catastral prácticamente es el valor comercial de la propiedad. De manera que esa parte de la vinculación poco a poco lo hemos ido haciendo. Me decía el señor doctor que efectivamente hay entidades como el Estado de México que hay una gran disonancia en cuanto a los valores catastrales. Sí, digo, finalmente, como se decía en la mañana, hace el puntito y ya vemos a ver después qué hay ahí. Nosotros así empezamos, iniciamos con una actividad, pues realmente sumar, y poco a poquito vamos siguiendo y nos estamos dando cuenta que esta vinculación notario, catastro y registro cada vez es más posible y positiva. Así es que este es el mensaje que queremos impartir de la Comisión de Asuntos Americanos, que sí se puede, lo hemos hecho en un porcentaje como el 50% en México como país y va caminando muy lentamente, pero va caminando. Muchas gracias por la invitación, les aprecio muchísimo. Muchas gracias.